Hola amigos, ¿qué tal? Pues en este vídeo les propongo comercializar utilizando el indicador CCI o CCI. En combinación con este indicador vamos a utilizar el análisis técnico claro, vamos a tener en cuenta las tendencias ascendentes, descendentes del mercado, prestar atención a las zonas de resistencia, a los niveles de soporte y resistencia y pues otras reglas del mercado. Vamos a buscar varias situaciones utilizando este enfoque y con ello intentaremos ganar. Si no han visto mis videos anteriores, pueden volver a mi canal en YouTube para ver qué otras estrategias con otros indicadores les había mostrado antes, ¿vale? Y hoy yo quiero comenzar con $100. Yo sé que no es poco, pero hoy he decidido hacerlo así. Y claro que siempre quiero aumentar el monto 100 veces más y para ver qué es lo que logro, vean mi vídeo hasta el final, ¿vale? Las posiciones hoy voy a abrir normalmente por 2 minutos y para ver el gráfico voy a utilizar las velas de 15 segundos, ¿ok? Bien, vamos a comenzar y primero les comento muy en breve en qué vamos a basarnos hoy a la hora de elegir los puntos de entrada. Como pueden ver, el indicador CCI está abajo, ¿sí? En la pantalla y se compone de una media móvil de color amarillo y de los niveles, los básicos son 100 y menos 100. Cuando la media móvil está tocando el nivel menos 100 y va arriba, o sea, al lado opuesto, es cuando el crecimiento, tenemos también el crecimiento del precio. O sea, que esta es una señal para comprar y aquí podemos abrir una posición larga. Y viceversa, cuando la media móvil está tocando el nivel 100 y va para abajo, entonces está cruzando el nivel, resulta que de arriba para abajo, entonces aquí el precio está mostrando un bajón y aquí podríamos abrir una posición corta. Y también en la situación con la zona de flat, cuando el precio se mueve no muy evidentemente, la media móvil muy a menudo cambia su movimiento y no da señales como tal. O sea que en una situación así está un poquito complicado elegir el buen punto para entrar. Por eso nosotros vamos a encontrar los movimientos más evidentes y las señales del indicador. Y yo aquí les propongo comenzar y encontrar el primer punto. Pues aquí lo que vemos que la media móvil ha salido por fuera del nivel 100, sí, ahora lo está cruzando de arriba para abajo. Entonces vamos a abrir una posición corta porque yo creo que acá el precio va a ir abajo y antes el precio ya había mostrado un bajón y el indicador nos dice que el precio tiene el potencial para bajar. Por eso vamos a ver el gráfico y a ver cómo termina la posición. Miren, como pueden ver, el precio muestra un buen bajón y así esta posición nos genera ingresos. Yo creo que es muy buen comienzo. Vamos a seguir y vamos a ver otras situaciones. Miren, aquí mismo se forma una vela verde impulsiva. Vale, vamos aquí de inmediato a abrir una posición larga porque la media móvil sí cruza el nivel menos 100 de abajo para arriba y vemos que después de un chiquitico apagón en el gráfico, el precio ha hecho su impulso para arriba y ahora se acerca hacia la máxima anterior del precio. O sea, todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer y con el movimiento impulsivo del precio, aquí tomamos un minuto para que nuestra posición no se cierre mal. Pues vamos a ver. Genial, se ha cerrado bien y como pueden ver aquí el precio nos ha mostrado buen crecimiento y aquí esta posición nos genera ingresos. Pues el indicador aquí de nuevo nos ha dado muy buen punto para entrar y nos ha ayudado a ganar. Y yo les propongo analizar otra situación comercial. Aquí vemos que la media móvil del indicador está cruzando el nivel menos 100. Por eso aquí abrimos una posición larga porque antes el precio iba más impulsivamente y ahora en el gráfico aparecen las velas verdes.
y antes, después de este bajón, el precio ha crecido y con este crecimiento pues yo quiero ganar. Y vemos también que esta posición está en contra de la tendencia básica. Hemos tomado un minuto, pues aquí nos queda esperar. Y mientras vamos a esperarlo, chicos, yo quiero invitarles a mi canal cerrado en Telegram si todavía no están allá, para recibir más notificaciones, información, videos, estrategias, ideas, de todo. Entonces yo les invito a mi Telegram. Para esto, escríbanme ustedes por privado a Telegram indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo, y yo les voy a añadir a mi canal cerrado en Telegram, ¿de acuerdo? Y ahí pues podrán disfrutar de toda la información y de todos los insights incluso que voy a compartir. Así que bienvenidos, yo les espero con muchas ganas allá. Espero que mi canal un día crezca y sea muy grande para que todas las personas tengan la misma oportunidad que ustedes y que yo, y vayan ganando así. Y vamos a ver cómo se ha cerrado nuestra posición. Miren, bien porque cerramos más arriba, ha habido un pequeñito crecimiento, pero nuestra posición se cerró más arriba y así pudimos ganar. Un minuto nos ha sido bien suficiente. Aquí les propongo continuar y analizar otra situación. Vemos que el precio va según la tendencia ascendente, ¿verdad? Y la media móvil del indicador va más arriba del nivel menos 100. Por eso vamos a abrir una posición larga porque hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio y las mínimas básicas del precio van creciendo. Aquí, miren, el precio tiene la zona de soporte de donde ha hecho un crecimiento y todos estos momentos nos quieren decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso yo creo que el precio va a seguir hacia el nivel subrayado y vamos a ver. Como podemos ver, el precio entró en la zona de flat, o ha habido un chiquitico crecimiento, pero sí se cerró más arriba de nuestro punto de entrada y así aquí ganamos. Vale, vamos a ver un par de situaciones más. Aquí también el precio entró en la zona de flat, cerca del nivel de resistencia, y vamos a abrir una posición corta porque el indicador, miren, nos dice que el precio tiene el potencial para bajar. Antes aquí hemos visto una reacción, el precio ha bajado y después de la ruptura falsa el precio ha mostrado muy buen bajón de esta zona. Por eso este bajón es bien probable ahorita también, y con este bajón intentaremos ganar. Va a ver, a ver. Eso es, miren, aquí vemos en el gráfico que se forman varias velas rojas seguidas y de esta manera aquí el precio nos muestra un bajón y a nosotros sí que ganamos. En nuestro depósito ya tenemos $1000 y el indicador CCI en combinación con el análisis técnico sí que funciona bien y nos ayuda a encontrar buenos puntos para entrar. Por eso yo creo que podemos seguir y podemos seguir buscando otras situaciones. Del nivel de soporte acá, el precio ha ido para arriba. Nos ha mostrado un crecimiento y ahora en el gráfico se forma una vela impulsiva roja. Vale, vamos a abrir una posición corta porque la media móvil del indicador también va más abajo del nivel 100. La tendencia en el mercado es descendente y antes el precio había tocado ya el nivel y se había acercado a esta zona varias veces. Hasta el nivel todavía hay espacio y es bien probable que próximamente el precio intentará tocar el nivel de nuevo. Por eso vamos a ver qué pasa. Y amigos, no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube también para no perder nada de nuevas estrategias y videos que voy publicando. Bien, miren, cerramos así como queríamos, cerramos la posición más abajo, el precio sigue nuestro escenario y nos está mostrando el bajón, tocando el nivel de soporte, perfecto, aquí es donde ganamos. El indicador en esta situación ha tenido razón y nos ha ayudado a ganar.
Y yo creo que aquí podemos ir buscando otro punto. Miren, el precio rompió el nivel de soporte y ahora va un poquito creciendo hacia el nivel y la media móvil está cruzando el nivel 100 de arriba para abajo y abrimos aquí una posición corta porque hasta la mínima anterior todavía hay espacio. Y como pueden ver antes, después del crecimiento, el precio tocando el nivel ha mostrado un bajón y la reversión del precio y la tendencia descendente en el mercado sigue actual. O sea que todo esto quiere decir que el precio tiene buen potencial para bajar. Por eso vamos a ver. Bueno, amigos, como podemos ver acá, el precio sigue. Nuestro plan nos está mostrando el bajón y aquí es donde ganamos. Y ya en mi depósito tengo casi $5.000 y vemos que ya me acerco más y más a mi objetivo comercial. Por eso yo creo que un par de situaciones hoy no me va a ser suficiente. Por eso vamos a buscar otro punto para entrar. Aquí el precio se acerca hacia el nivel de resistencia. La media móvil va más abajo del nivel 100, por eso aquí voy a abrir una posición corta, porque yo creo que acá el precio va a ir abajo, porque antes el precio ya había ido a esta zona y arriba y abajo empezó a ir más impulsivamente. Todo esto quiere decir que el precio tiene buen potencial para bajar y yo aquí es donde quiero ganar. Vamos a ver. Y chicos, mientras estamos esperando los resultados de nuestra posición, les recuerdo que las plataformas Quotex y Pocket Option tienen una oferta especial que es bono para su primer depósito. Así que aprovechenlo y a la hora de hacer el depósito introduzcan el promo código que es 50STAR o la palabra clave Lucía dependiendo de la plataforma para recibir el 50% más hacia su depósito, porque, a ver, dependiendo de la cantidad de dinero que va a depositar, su bono va a ser o puede ser bastante grande. Así que vayan a probar estas plataformas que son maravillosas, yo creo que ustedes ya lo sabrán y les va a encantar. Así que disfruten y vamos a ver nuestra posición. Bien, aquí amigos el precio sigue el plan nuestro, está haciendo pues este bajón del nivel de resistencia y aquí es donde ganamos y yo creo que por hoy esto es suficiente. Mi objetivo comercial se ha cumplido prácticamente al 100%, por eso quiero fijar los ingresos y terminar por hoy. Hoy lo que hicimos es comercializar con el indicador CCI y hemos utilizado en combinación con este indicador el análisis técnico. Y como pueden ver, este enfoque sí que funciona bien y aquí nosotros pudimos ganar, pudimos ganar lo suficiente hacia nuestro depósito inicial. Siempre vayan analizando la situación en general, no confíen solo a los indicadores, hay que tener en cuenta otros momentos. Y claro que con experiencia todo les va a salir súper fácil y súper bien. Ganen no solamente con el trading, sino también participando en mi concurso. Aquí les voy a dar pues los resultados del último sorteo. Espero que está uno de ustedes aquí viendo mi video. Seguramente, espero, no seguramente lo está viendo para saber quién es el ganador también. Y pueden seguir participando en el concurso. Las condiciones son las de siempre. Comentar, poner me gusta, suscribirse a mi canal en YouTube y pues esperar sus $100. No olviden también de suscribirse o entrar en mi canal cerrado en Telegram para recibir más información y recibirla a tiempo, porque también en mi canal en Telegram hago sesiones abiertas de trading. Así que no lo pierdan. Suscríbanse a todos mis canales, pongan me gusta por todos lados y que tengan muchísimo éxito. Nos vemos pronto, que les voy a compartir un video más.